La sexualidad para el psicoanálisis justamente no tiene que ver con el sexo ligado a las especies, ¿no? Lo que descubre Freud es increíble. Mazzotta, que ha sido uno de los que ha trabajado mucho los textos lacanianos que introdujo a Lacan acá a la Argentina, se dice a partir de sus encuentros con Pichon Rivière, que había traído uno de sus seminarios, de sus libros, cuando se encontró con Lacan en un congreso en París, habla de esta característica fundamental de la sexualidad humana, que no hay un objeto para satisfacer la pulsión, que el objeto es lo más cambiante, y que en realidad siempre hay algo que causa el deseo y que va más allá de ese objeto, que puede ser un rasgo, que puede ser una mirada, y que no responde a la anatomía, que responde a otra cosa, ¿no? El deseo es lo más complejo en la sexualidad humana. Esto es lo que descubre Freud, por eso hace un tratado, sus 3 ensayos para una teoría sexual, que en realidad después dice, bueno, tampoco voy a armar una teoría sexual, solamente lo que me sirve para el psicoanálisis. Pero ahí empieza a hacer un desarrollo de cuáles son consideradas todas las perversiones o perversidades sexuales ligadas a aquello que estaría fuera de la norma, en lo que sería la finalidad de la relación sexual, si la hubiera, que sería ligada a la ciencia, no solo la ciencia, la religión, ¿no? Que sería la procreación. Pero lo que Freud encuentra, y sobre todo a raíz de las experiencias infantiles que sus pacientes adultos relatan, es que la sexualidad tiene múltiples formas de perversidad, como los niños, ¿no? Bueno, horror, cuando Freud descubre esto, es más mirado, cuando habla de que el niño es un perverso pelimorfo, pero en realidad está hablando de lo infantil en la sexualidad del adulto. Habla de las múltiples formas que busca el sujeto para su satisfacción sexual, y de allí va ligando en relación a las perversiones la función del objeto fetiche, que después va a desarrollar Lacan para cuando habla del objeto fetiche y el objeto fóbico, y que tienen que ver con la angustia, que son maneras de defensa contra la angustia, y que en realidad el objeto fetiche es ese objeto que sirve como pantalla en relación a que, como en la pantalla, ¿no?, de cine o en el escenario, la función del velo, detrás del velo hay un vacío, no hay nada, pero sobre la pantalla se proyecta, y esa es la ilusión que tiene que ver con lo imaginario, que lo simbólico posibilita, y lo real es aquello que está por fuera del campo de la representación. Entonces me interesa destacar que más allá de la perversión fundamental que tiene que ver con el incesto y tiene que ver con la relación con los niños, que eso, no importa si es el hijo o no es el hijo, ¿no? Esa es la mayor perversión, pero Freud se asombraba de que sus pacientes no hablaban de su sexualidad, y cuando empezaron a hablar de su sexualidad, señores aparentemente normales, se encontraba con que había múltiples variables en la relación con el objeto. Por eso después Lacan dice, no hay relación sexual, no es que no haya relaciones sexuales, sino que lo que no hay es el encuentro absoluto con el otro. Siempre hay un punto de soledad.
Bueno, lo que descubre Freud y fue bastante cuestionado, digamos, yo creo que hasta hoy en día también, es la cuestión de la sexualidad infantil, ¿no? Era un horror pensar que los chicos tuvieran que ver con la sexualidad, ¿no? Pero Freud lo plantea, porque digo, pensar que no hay sexualidad infantil, que la sexualidad surge o se manifiesta a partir de la adolescencia, es pensar la sexualidad desde el concepto de instinto, ¿no? Que es como lo piensan incluso algunos psicoanalistas post-freudianos hoy en día también plantean la cuestión de la existencia del instinto. En instinto habría un objeto sexual naturalmente heredado, ¿no? Entonces la homosexualidad sería una aberración, como planteaban, o sea, el instinto está determinado que va a manifestarse la sexualidad latente en determinada edad y en función de un objeto ya determinado naturalmente, por ejemplo, la mujer para el hombre o el hombre para la mujer. Cuando en la época de Freud pensaban a la histeria desde la cuestión de la psiquiatría, de la neurología, como no podían dar cuenta de los síntomas histéricos o de la elección de objeto homosexual o de cuestiones que tengan que ver con la sexualidad, pensaban, claro, como el instinto, el objeto está naturalmente heredado y es uno, no puede ser otro. Si ven una pareja de homosexuales, dicen, bueno, acá hay una degeneración del instinto. De ahí surge la teoría, esto lo toma Freud, la teoría degenerativa, ¿no? Y hoy en día, que es una palabra un poco antigua, pero algunos lo siguen usando, de ver una pareja homosexual y decir son unos degenerados, ¿no? Porque hay una degeneración del instinto. El concepto de sexualidad en Freud es más abarcativo. El instinto no le permitía a Freud dar cuenta de la sexualidad, menos de la sexualidad infantil, y lo cambia por el concepto de pulsión, en donde ahí sí ya la sexualidad no es un punto de partida, como es la cuestión del instinto, sino que es un punto de llegada. Y hay una elección de objeto. Que ese objeto, Freud dice, es contingente respecto de la pulsión, o sea, ¿por qué? Porque no hay un objeto como el instinto, sino que puede ser cualquier objeto. Incluso un chupete es un objeto donde uno satisface cierta pulsión oral, ¿no? Entonces es un concepto mucho más abarcativo el concepto de sexualidad en Freud, que no solo tiene que ver con la genitalidad. La sexualidad tendríamos que hablar de sexo y de género, que es algo, no digo novedoso, pero que hace no muchos años se ha incorporado a las cuestiones teóricas de la psicología. Antes no se hablaba de género, simplemente se hablaba de diferencias sexuales o de manifestaciones de la sexualidad o lo que sea. Pero ahora tendríamos que hablar de personas que son de un sexo biológico y anatómico y de comportamientos que corresponden a otro género, que no es el que detenta biológicamente. Entonces la manifestación de la sexualidad va a estar en función más bien del comportamiento de género y no tanto de la cuestión biológica o anatómica que posea. Bueno, Freud ha escrito mucho sobre esto, creo que la mayor cantidad de su obra está basada en analizar las manifestaciones de la sexualidad, las perturbaciones de la sexualidad que se manifiestan en los cuadros neuróticos que atiende el psicoanálisis, y de última la sexualidad es quizá lo más rico y lo más complejo de la personalidad, porque es donde se van a poner en juego
toda la subjetividad, los deseos, las identificaciones y todo lo que se va construyendo en torno a lo que uno cree que es. Entonces, bueno, la sexualidad me parece que tiene que ver ahora con un contexto social, digamos. Además, cuando Freud escribió muchas de estas cosas tenía que ver con la época victoriana, donde la forma de manifestarse de las personas era muy distinta a la que es ahora. Quizás se manifestaban igual que ahora, pero con otros componentes. En cambio ahora, bueno, hemos visto el ejemplo de estas dos personas que se besaban en la estación de Constitución y fueron reprimidas por la policía. Y realmente viendo la fotografía cuesta distinguir quién es, bueno, a la que hace de mujer sí se la distingue, pero no a su compañero, que realmente es otra chica, pero en el comportamiento es masculino, o sea que su sexualidad no tenía que ver con lo biológico. Con lo cual la sexualidad se compone de agregados culturales, sociales, biológicos, históricos, que componen un determinante en la manifestación de la conducta. Así que entiendo que es esto lo que se me ocurre con tu pregunta. A la par del descubrimiento de la importancia del inconsciente para Freud, también él descubre muy tempranamente la importancia de lo que es la sexualidad humana, para diferenciarla de la sexualidad animal, por ejemplo, que tiene códigos estándares para cada especie, formas de aparearse, ciclos, que bueno, que esto no pertenece a lo que es directamente la sexualidad humana. En la sexualidad humana hay algo del orden de lo singular de cada sujeto, tanto en sus elecciones, en sus tendencias, que quedan inscritas en el inconsciente, que tienen que ver fundamentalmente con las primeras etapas de vida de un sujeto hasta los 5 años. Freud va a decir que la infancia va a ser el momento de la edición de estas elecciones, que luego van a tener un segundo tiempo ya a partir de la pubertad. Pero todo aquello que se va a orientar y organizar en función de la sexualidad en el ser humano va a estar ubicado en las primeras vivencias infantiles hasta los 5 años inclusive. Entonces, para Freud la sexualidad va a tomar un lugar preponderante, a diferencia de lo que era la moral de la época, que intentaba reprimir especialmente en las mujeres. Por eso el psicoanálisis no es solo que le da lugar a la sexualidad humana, sino que le da lugar a la sexualidad femenina. O sea, la mujer en tanto aquella que porta un modo de sexualidad incluso distinto al del hombre. Esto es lo que instala éticamente el psicoanálisis a nivel de la sexualidad, y yo entiendo que a la larga de las décadas y con el aporte tan importante que hace Lacan luego, va trayendo efectos positivos en la cultura. O sea, estas primeras premisas de Freud respecto a la sexualidad humana y a la sexualidad femenina creo que se leen hoy a la luz de acontecimientos culturales, ¿no es cierto? Está instalado que la mujer goza de su sexualidad, que hay del deseo, que la sexualidad no es solamente una cuestión que es a prohibir, sino que tiene que ver con las elecciones propias, con las experiencias propias y las diferencias fundamentalmente, ¿no? La sexualidad humana
Bueno, el ser humano es el único ser sexuado que tiene dos momentos de florecimiento de la sexualidad. Uno es en la infancia, que tiene que ver con la sexualidad infantil, y que hay ciertas manifestaciones. Esto Freud lo presenta en un texto que es Tres contribuciones para la teoría de la libido en 1905, y en la segunda contribución, que se llama La sexualidad infantil, él dice que pone el modelo del chupeteo como que es el modelo de la sexualidad infantil, porque dice que al principio está ligada a una función fisiológica de la alimentación y luego se independiza, porque queda como una suerte de plus de placer, como una suerte de necesidad de volver a sentir eso que queda más allá de la alimentación propiamente dicha, y que tiene que ver con una estimulación en la mucosa oral, y que el bebé tiene la necesidad de repetirlo. Él introduce un término que fue muy criticado cuando lo presenta en sociedad, él habla de la masturbación del lactante. Si la masturbación la entendemos como autoprocuración de placer, el chupeteo, que puede ser el chupeteo del pulgar, de un chupete, un biberón, de una telita, de lo que fuere, tendría que ver con, claramente con una masturbación oral, digamos, como autoprocurarse placer. Y decía que tiene dos momentos, porque este periodo de sexualidad infantil que va pasando por distintas zonas erógenas, hay zonas que son privilegiadamente desde lo fisiológico, están como predestinadas a ser zonas erógenas, que son la zona oral, anal y uretral, que Freud después la va a llamar, después de 1923, etapa fálica, porque ahí presenta el falo, porque sabía de la importancia que tenía el falo para los griegos. Está interrumpido por una etapa de pseudo-neutralidad que se llama periodo de latencia, y después aparece otra vez el segundo florecimiento en la pubertad, con toda la ebullición hormonal del adolescente. Y bueno, y esto, por supuesto, lo que se juega en esta segunda etapa, que aparece lo que Freud llama el placer final, que es el orgasmo propiamente dicho, la producción de productos genésicos, él dice en el ensayo 3, que es la metamorfosis de la pubertad, que serían los productos genésicos, son el semen en el varón y la ovulación en la mujer. Y que esto, por supuesto, lo fisiológico vuelve a disparar cuestiones en los representantes psíquicos. Entonces retrotrae a cuestiones de la infancia, ¿no? Después, en cuanto al complejo de Edipo, tiene que ver con no con el cuerpo animal, sino con el cuerpo cultural. Es un expediente cultural que sirve para pensar la posición subjetiva del infans, que al principio tiene como tres grandes momentos. Lacan lo piensa de esta manera. Un primer momento que coincide con el narcisismo, que tendrá que ver con esta fusión somatopsíquica que se da entre el bebé y su mamá. Lacan le llama etapa de la alienación o de la enajenación, porque este infant se aliena a ese otro que lo nombra, que le dice quién es. Después hay un segundo momento de intervención de la ley paterna de una manera terrible, gozadora, como la ley del dictador, que la dicta pero no necesariamente está atravesado por ella. Y un tercer momento del que depende la declinación del complejo, que tendrá que ver con el padre como donador de identificaciones. El padre se propone como figura interesante para ser copiado, identificado, y es la manera en que los niños accederán a su madre, ¿no? Él dice, ya no será de manera directa la elección materna, sino por interpósita persona. Siendo como el padre, podrá tener a otras mujeres en la línea de la madre, ¿no? Sería de esta manera. Y la sexualidad en psicoanálisis, que esto es para hacer todo un seminario. Y bueno, así como decía Freud, que lo más reprimido era el sexo y la muerte, la sexualidad y la muerte, son uno de los puntos también duros, difíciles, que trabajar en psicoanálisis
como toca un aspecto muy íntimo de las personas, hay que ir con mucho cuidado. Yo siempre digo que, por lo menos mi estilo, ¿no? En eso voy a poco. Espero que me vayan franqueando la puerta. Yo como que tengo que ver que hay un hilito de luz que me dice, vas pudiendo entrar de a poco. Porque muchas veces, a mí me pasó en una oportunidad, en una primera entrevista, esas cosas de iniciado que uno ve ahí, que te pusieron la pelota bajo el arco y le querés meter el gol, y no era el momento, y hizo una interpretación, como interpretación hubiera sido buena en otro momento, pero no estaban dadas las condiciones todavía, no había un vínculo importante, transferencial en la primera entrevista, y el paciente no volvió más, la paciente no volvió más. O sea que es un tema muy interesante, lógicamente, pero y especialmente porque algo que, bueno, uno en estos tiempos ve mucho y se habla mucho más, que en las cuestiones de abuso, de violación, estas cuestiones tan en boga hoy en los medios, porque nosotros venimos trabajando hace muchos años, ¿no? Pero así y todo, uno tiene que, me parece que es un tema que tiene que ir muy despacito trabajando. Este es mi punto de vista y todo también va a depender del paciente cómo vaya trabajando esto, ¿no?